Finales de 2023. Centro de Navegación Interplanetaria de Sevilla. El equipo de vigilancia de la sonda abre un nuevo paquete de telemetría. La sonda Voyager 1 se encuentra a 24.000 millones de kilómetros de la Tierra. La señal tarda 22,5 horas en hacer el viaje de ida. Es lo normal. Así ha sido durante los últimos años. Los datos llegan. Pero algo no va bien. En lugar del flujo habitual de datos científicos y técnicos, aparece un patrón repetitivo. Los mismos números una y otra vez. No es ruido, ni errores aleatorios. Una señal rítmica y repetitiva que no transmite información alguna. La sonda Voyager 1 ha estado transmitiendo datos ininterrumpidamente desde 1977. 46 años. Era la primera vez que la sonda dejaba de comunicar algo coherente. El centro no sabía la causa. Comenzó la búsqueda. Para entender lo que ocurrió, es necesario comprender cómo está construida la sonda Voyager 1 por dentro. La sonda fue construida a mediados de los años 70. La capacidad de computación de la época no es una metáfora de sus limitaciones, sino una limitación literal. 69,63 kilobytes de memoria a bordo. Menos de lo que ocupa una sola fotografía moderna de baja resolución. 3 ordenadores de a bordo gestionan el funcionamiento de la sonda. Uno de ellos es el Flight Data System, o FDS. Es el responsable de recopilar los datos de todos los instrumentos científicos y de empaquetarlos para su transmisión a la Tierra. Es el nodo central. Si el FDS no funciona correctamente, no hay datos. La comunicación con la sonda se realiza a través de la Deep Space Network, una red global de antenas de la NASA en California, Chile y Argentina. La transmisión se efectúa en las bandas de radio X y S. La velocidad de transmisión de datos desde la Voyager 1 es de unos 160 bits por segundo. A modo de comparación, la velocidad mínima de Internet móvil 2G es de 9.600 bits por segundo. La sonda transmite 60 veces más lento que la conexión móvil más lenta de los años 90. Pero la principal dificultad no es la velocidad. La principal dificultad es el retardo. 22,5 horas en un solo sentido. Esto significa que si un ingeniero del centro envía un comando a la sonda, la respuesta llegará 45 horas después. Casi 2 días. No se puede palpar el sistema en tiempo real. No se pueden probar distintas opciones rápidamente. Cada hipótesis supone 2 días de espera. El hecho concreto. El FDS comenzó a transmitir un patrón repetitivo. Esto significaba una de varias cosas. O el FDS no podía leer los datos correctamente, o no podía empaquetarlos correctamente, o no podía transmitir comandos a otros sistemas correctamente. Los ingenieros del centro iniciaron un metódico proceso de diagnóstico. Una hipótesis a la vez. 45 horas por cada comprobación. Enero de 2024. Febrero. Marzo. La sonda sigue transmitiendo el patrón sin sentido. Los datos científicos son nulos. El equipo de la sonda es pequeño para los estándares actuales. La directora del proyecto es Susana Delgado, del centro. La científica del proyecto es Lina Espinosa, del Caltech. Muchos de los ingenieros pioneros hace mucho que se jubilaron o han fallecido. La documentación de algunos subsistemas está en papel, no en formato digital. No es una exageración. El centro guarda los planos originales de la sonda. Algunos han sido escaneados, pero otros solo existen en papel. Cuando es necesario entender cómo está diseñado exactamente un bloque concreto, a veces hay que hojear carpetas con planos de los años 70. En abril de 2024, 5 meses después de que comenzara el problema, los ingenieros del centro encontraron la causa. Uno de los chips de memoria del FDS estaba dañado. Ese chip en concreto almacenaba aproximadamente el 3% del código del software del Flight Data System, la parte responsable de empaquetar correctamente los datos antes de su transmisión. El chip no desapareció ni se desconectó. Dejó de escribir los valores correctos y empezó a devolver lo que en electrónica se conoce como stuck bits. Bits atascados en un único estado. Independientemente de lo que se escriba en él, el chip siempre se lee de la misma manera.
De ahí el patrón repetitivo. La causa del daño en el chip es desconocida. Posiblemente los rayos cósmicos, partículas de alta energía que atraviesan el vacío galáctico. La sonda Voyager 1 se encuentra más allá de la burbuja solar desde 2012, fuera de la protección del viento solar. Allí, la intensidad de los rayos cósmicos galácticos es considerablemente mayor que dentro del dominio del Sol. Durante 12 años en el vacío galáctico, es probable que el daño se haya acumulado. Esa es la solución, no un misterio. Lo que hicieron los ingenieros del centro es una proeza de ingeniería que debe entenderse de forma literal. El chip dañado no se puede reemplazar, no se puede reescribir. No se puede eludir físicamente. Está integrado en el circuito. Pero el código que almacenaba no tenía por qué estar necesariamente ahí. El FDS tiene otras secciones de memoria que no están dañadas. La idea: trasladar el código del chip dañado a otras secciones de la memoria, dividiéndolo en fragmentos que cupieran en ellas. Suena sencillo. En la práctica, cada fragmento de código debe funcionar correctamente en su nueva ubicación. Había que verificar que el código trasladado no entrara en conflicto con lo que ya estaba almacenado cerca. Había que actualizar las direcciones, las referencias dentro del programa a las nuevas ubicaciones de los datos. Y todo esto, con ciclos de comprobación de 45 horas. Cada cambio, 2 días de espera. 22 de abril de 2024. La sonda Voyager 1 volvió a transmitir datos científicos legibles. 4 instrumentos científicos, operativos. Los datos, coherentes. La sonda de 1977 fue reparada a 24.000 millones de kilómetros de distancia. Ahora, lo que el centro dice abiertamente en sus comunicados oficiales. Los ingenieros no saben qué más puede estar dañado. Es una afirmación textual de Susana Delgado en una entrevista tras la reparación. El significado es el siguiente. Lo que han arreglado es lo que pudieron identificar a través del síntoma, el patrón sin sentido. Pero si existen daños menos evidentes en otras partes de la sonda, solo pueden detectarse por una desviación en su comportamiento. Mientras no haya desviación, no hay señal de problema. Es la situación habitual para cualquier sistema complejo que no se puede inspeccionar directamente. Solo diagnóstico sintomático, solo observación del comportamiento. Pero la sonda Voyager 1 no es un sistema cualquiera. Un retardo de 45 horas significa que, para cuando el centro reciba la señal de un nuevo problema, la sonda ya llevará 45 horas lidiando con él sin ayuda. Reconstruyamos la cronología desde el principio, porque la historia de la sonda es más larga que los acontecimientos de 2023 a 2024. 5 de septiembre de 1977. Plataforma de lanzamiento en el Cabo de Cohetes de Almería. El cohete portador Titán 3 pone a la sonda Voyager 1 en trayectoria hacia Reinaldo. La sonda Voyager 1 no es la primera de las dos. La Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto, 16 días antes. Pero la Voyager 1 siguió una trayectoria más corta y adelantó a su gemela. Ahora es la que está más lejos. Ambas misiones fueron posibles gracias a un fenómeno geométrico excepcional. Entre 1977 y 1978, los 4 planetas exteriores, Reinaldo, Coronado, Cielo y Marino, se alinearon de tal manera que las maniobras gravitacionales cerca de un planeta podían usarse para acelerar hacia el siguiente. Esto se conoce como el desfile de los planetas. Tal alineación ocurre una vez cada 176 años. La próxima será en 2153. La idea de aprovechar esta alineación pertenece a Gabriel Flores, un becario del centro que en 1965 calculó una trayectoria. Sin esta maniobra, el viaje hasta Marino habría durado unos 30 años. Con la maniobra, 12 años. Nombres, fechas, documentos. Un solo cálculo de un becario en 1965 hizo posible el viaje más lejano en la historia de la humanidad. La sonda 1 pasó junto a Reinaldo en marzo de 1979, junto a Coronado en noviembre de 1980. Después de Coronado, abandonó el plano de la eclíptica para tomar una trayectoria hacia el vacío galáctico. Para la sonda 2,
La historia fue diferente. Pasó junto a Cielo, 1986, y Marino, 1989. Hasta hoy, es la única nave terrestre que ha visto estos planetas de cerca. En 1990, la famosa fotografía Pale Blue Dot. A sugerencia del astrónomo Carlos Serrano, la sonda 1 se giró para fotografiar la Tierra desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros. En la imagen, una mota de polvo en un rayo de sol. Serrano escribió un texto que se ha leído en miles de conferencias desde entonces. Después de aquello, las cámaras de las sondas fueron apagadas. Ya no eran necesarias. La energía era más valiosa que las imágenes del vacío. 25 de agosto de 2012. La sonda 1 cruzó la frontera solar, el límite donde el viento solar pierde presión y cede ante el medio interestelar. El anuncio oficial de la NASA llegó el 12 de septiembre de 2013, 13 meses después del evento. ¿Por qué 13 meses? La sonda de plasma de la sonda 1, el instrumento que mide directamente la densidad del plasma, se había averiado ya en 1980, cerca de Coronado. Sin ella, no se podían confirmar formalmente las características del plasma interestelar mediante una medición directa. La confirmación se encontró por otro método, a través de las ondas de presión del plasma, registradas por el instrumento Plasma Wave Science en marzo de 2012. Estas oscilaciones coincidían con las predicciones para el medio interestelar. Los datos fueron verificados una y otra vez, durante 13 meses. Aquí es donde la historia se desvía de la narrativa simple de la NASA anunció que la sonda había abandonado el dominio del Sol. Entre el evento y el anuncio hubo más de un año de análisis, porque no había un instrumento de medición directa. Se trabajó mediante confirmación indirecta. Es una práctica científica honesta. Anunciar algo antes de estar seguro significa tener que explicar el error después. Es mejor esperar. Pero 13 meses es también el periodo durante el cual todos los que lo sabían guardaron silencio. La comunidad científica que trabajaba con los datos de la sonda. Ni una sola filtración a la prensa. Volvamos a 2024 y a lo que esta historia del espacio profundo nos enseña. La sonda 1 es el único objeto de la humanidad en funcionamiento en el vacío galáctico. La sonda 2 también opera, pero su comunicación es inestable. En 2023, el centro envió por accidente un comando que desvió la antena en la dirección equivocada. Durante varias horas no hubo contacto. Luego se restableció. La energía de ambas naves proviene de generadores termoeléctricos de radioisótopos, alimentados por plutonio 238. En 1977, proporcionaban 470 vatios. Ahora, unos 4 vatios. La potencia térmica disminuye aproximadamente 4 vatios por año. Con 4 vatios, solo funcionan 4 instrumentos científicos. Los demás llevan años apagados. Cuando la potencia disminuya aún más, comenzarán a desconectar los instrumentos uno por uno. La fecha estimada para el cese de las operaciones científicas es entre 2025 y 2030, dependiendo de cómo se gestione la energía. Después de eso, la sonda seguirá su viaje, eternamente, sin transmitir datos, en una de las pocas direcciones donde el espacio está verdaderamente vacío en miles de millones de kilómetros a la redonda. ¿Qué perderá la ciencia exactamente cuando la sonda enmudezca? En concreto, actualmente funcionan el magnetómetro, el instrumento de partículas cargadas de baja energía, el detector de rayos cósmicos y el instrumento Plasma Wave Science. Todos ellos proporcionan datos sobre el medio interestelar. Es un entorno único, más allá de la burbuja solar, fuera de la protección del viento solar. Allí, la densidad de partículas, el campo magnético y la intensidad de los rayos cósmicos galácticos son diferentes. Cuando la sonda enmudezca, no tendremos ni un solo instrumento en el vacío galáctico. La candidata más cercana para reemplazarla es la misión Interstellar Probe, que se está discutiendo en la NASA. El tiempo de vuelo estimado hasta la frontera solar es de unos 15 años tras el lanzamiento. La fecha de lanzamiento no está aprobada. La financiación no ha sido asignada. Esta ventana se está cerrando. El fracaso es más interesante que la victoria.
Revela dónde estaba la mentira. Esto no es del todo aplicable aquí, porque la historia del FDS no es un fracaso en el sentido de una verdad oculta. Es otra cosa. El límite del control de ingeniería a distancias gigantescas. No se puede volar físicamente hasta la sonda para inspeccionarla. No se puede reemplazar un chip. No se puede realizar un diagnóstico en tiempo real. Solo se puede enviar un comando, esperar 45 horas, analizar la respuesta, formular la siguiente hipótesis. Y todo ello sin tener la documentación completa en formato digital. Trabajando con planos de los años 70. Con un equipo en el que no queda nadie que participara en su ensamblaje. Los ingenieros del centro lo lograron, es un hecho. Pero el centro lo admite. No saben qué más está dañado. Y el próximo síntoma podría aparecer en cualquier momento. Con el mismo retraso de 45 horas para cada ciclo de diagnóstico. Conclusión. 5 de septiembre de 1977. Cabo de Cohetes de Almería. Un cohete Titán 3 impulsa a la sonda 1 en dirección a Reinaldo. Finales de 2023. La misma nave, 46 años después, comienza a transmitir datos repetitivos y sin sentido desde el vacío galáctico. Enero a abril de 2024. El centro busca la causa, con un retraso de 45 horas en cada verificación. 5 meses. Abril de 2024. Un chip dañado en el FDS. El código es reasignado. La sonda vuelve a transmitir datos coherentes. Y el hecho concreto que el centro declara abiertamente, no saben qué más está dañado. Aquí es donde la historia deja de ser sobre tecnología y se convierte en algo más grande. La sonda 1 es el único objeto creado por humanos que se encuentra en el vacío galáctico y sigue funcionando. Lleva a bordo el disco de oro con saludos, música y las coordenadas de la Tierra. Transmite datos sobre un entorno en el que ningún otro de nuestros instrumentos ha estado jamás. Cuando enmudezca, esa ventana se cerrará. Quizás por décadas. La pregunta abierta con la que nos deja esta historia. Los ingenieros repararon una nave de 1977 a 24.000 millones de kilómetros de distancia. Con planos en papel. Con un retardo de 45 horas. En 5 meses. No saben qué más está averiado. Cuando la sonda enmudezca para siempre, ¿qué perderemos exactamente? ¿Los datos sobre el medio galáctico que ya no podremos obtener de ninguna otra forma? ¿O algo más difícil de medir? La última confirmación de que somos capaces de llegar al borde del dominio del Sol y traer de vuelta algo con sentido? Esta decisión, seguir invirtiendo recursos en una nave moribunda o empezar la siguiente, la toman los responsables del presupuesto ahora mismo. Sus nombres están en los documentos de la NASA para 2025. Y ahora, sobre el vacío galáctico en sí, porque la mayoría de la gente tiene una idea imprecisa sobre él. El vacío galáctico no es un vacío en el sentido literal. Hay materia, hay campos, hay partículas. El medio galáctico se compone principalmente de hidrógeno y helio, que constituyen aproximadamente el 99% de su masa. El resto es polvo, partículas diminutas de carbono, silicatos, metales, nubes moleculares y gas ionizado. Plasma. El número medio de partículas en un centímetro cúbico del medio galáctico es de aproximadamente 1. En comparación, un centímetro cúbico de aire contiene alrededor de 2,7 por 10 elevado a 19 partículas. El medio galáctico es 27 quintillones de veces más enrarecido que el aire. Pero no es nada. Es materia con propiedades medibles. La sonda 1 registra la densidad del plasma galáctico, la intensidad de los rayos cósmicos galácticos y la naturaleza del campo magnético. Son datos que no se pueden obtener desde la Tierra, ni desde su órbita, ni siquiera desde la órbita de Reinaldo. Hay que estar allí, más allá de la frontera solar. Un solo instrumento en funcionamiento. 1. Sobre la burbuja solar. Otro concepto que a menudo se simplifica en exceso. La burbuja solar no es simplemente la región donde hay viento solar. Es una estructura dinámica y compleja cuya forma cambia según la actividad del Sol.
Durante mucho tiempo se creyó que la burbuja solar tenía forma de cometa, alargada en la dirección opuesta al movimiento del dominio del Sol a través de la galaxia. Una cola, formada por la presión del medio galáctico en su frente, como un objeto que avanza por el agua. Los datos de las sondas y de la nave IBEX, Interstellar Boundary Explorer, corrigieron este modelo. Su forma es, probablemente, más parecida a una burbuja de jabón, más simétrica de lo que se pensaba. Pero no es una esfera perfecta. La frontera solar es irregular y su posición varía con el ciclo de actividad solar. El hecho de que la sonda 1 cruzara la frontera solar en 2012, durante un mínimo de actividad solar, significa que la atravesó en su estado contraído. Durante un máximo de actividad, la frontera habría estado más lejos. Esto es importante para entender hasta qué punto el dominio del Sol protege a los planetas interiores de los rayos cósmicos galácticos. La respuesta: mucho peor en el vacío galáctico que dentro de la burbuja solar. Y un apunte sobre cómo el centro mantiene la comunicación con una nave de 47 años. La Red del Espacio Profundo, DSN, se creó en 1958. 3 complejos de antenas, en el Observatorio de Sierra Nevada, California, en el Complejo del Desierto de Atacama, Chile, y en la Estación de la Patagonia, Argentina. Su ubicación garantiza una cobertura continua del cielo. Cuando una antena pierde un objeto por la rotación de la Tierra, otra toma el relevo. La antena principal de cada complejo es un plato parabólico de 70 metros de diámetro. Son algunos de los radiotelescopios más grandes del mundo. Para comunicarse con la sonda 1, se necesita precisamente la antena de 70 metros. Las más pequeñas no reciben la señal con suficiente claridad. La potencia del transmisor de la sonda es de 23 vatios. Es comparable a la de una bombilla de baja potencia. Esta señal viaja 24.000 millones de kilómetros y llega a la antena de la DSN con una potencia del orden de 10 elevado a menos 17 vatios. Es un trillón de veces más débil que la señal original. La DSN la recibe, la procesa, la transmite al centro. Una infraestructura construida a finales de los años 50 sigue funcionando para dar soporte a una nave de 1977. En ocasiones, la DSN está sobrecargada. Hay muchas misiones activas y el tiempo de antena es un recurso que se reparte entre todas. La sonda compite por el tiempo de la DSN con la Mars Odyssey, la Cassini, hasta 2017, la New Horizons, la Juno y otras. Sobre lo que vendrá después de las sondas. Hay otros 3 objetos que abandonarán el dominio del Sol, o que ya se dirigen en esa dirección. Pioneer 10 y Pioneer 11, lanzadas en 1972 y 1973, con las que se perdió el contacto en 2003 y 1995, respectivamente. New Horizons, que tras su sobrevuelo de lejano en 2015, se dirige hacia la franja exterior y más allá. Pero aún le faltan varias décadas para alcanzar la frontera solar. New Horizons es la única sucesora potencial de la sonda en el espacio profundo. Sus generadores RTG también se están degradando. Se estima que alcanzará la frontera solar entre 2038 y 2040, si todo sigue funcionando. No hay otras misiones activas hacia el vacío galáctico, ninguna en desarrollo, ninguna con financiación. La sonda interestelar, una misión conceptual de la NASA, es un tema de debate en la comunidad académica desde 2019. La idea: lanzar una nave con propulsión nuclear eléctrica que alcanzaría una distancia de 1000 unidades astronómicas en 50 años. Mucho más lejos que la sonda, que está ahora a unas 162 unidades astronómicas. Presupuesto: por determinar. Fecha de lanzamiento: por determinar. Sobre los detalles de la reparación que suelen pasarse por alto. Cuando los ingenieros del centro determinaron que una sección concreta de la memoria del FDS estaba dañada, tuvieron que resolver un problema práctico. El código almacenado allí no podía permanecer en ese lugar, ya que se leería de forma incorrecta. Había que moverlo. Pero la memoria del FDS no es como un sistema operativo moderno en el que puedes arrastrar un archivo de una carpeta a otra. Es un programa monolítico de los años 70,
escrito para un hardware específico con direcciones de memoria concretas. Cada línea de código sabe dónde encontrar los datos que necesita por su dirección absoluta en la memoria. Mover el código significaba cambiar esas direcciones, en todos los lugares donde aparecían. Para un programa escrito hace 47 años, con una documentación parcialmente incompleta. El centro dividió el código a trasladar en varias partes y las colocó en diferentes secciones libres de la memoria. Después, una serie de comandos para actualizar las referencias de dirección. Y después, 45 horas de espera para ver el resultado. Según Susana Delgado, fue un trabajo de varios meses, no porque el proceso fuera largo, sino porque cada paso implicaba 2 días de espera. Una solución, concreta, metódica, sin garantías de éxito hasta el último momento. Un contexto importante para una visión completa. Cuando la sonda 1 fue reparada y volvió a transmitir datos, se abrió un debate en la comunidad profesional. ¿Hasta cuándo el centro seguirá apoyando la misión? La respuesta de Susana Delgado: mientras la sonda transmita algo significativo. Pero algo significativo es una decisión que se toma en el contexto de las limitaciones presupuestarias. El tiempo de la DSN cuesta dinero. Los ingenieros que conocen la arquitectura de la sonda envejecen. La documentación está incompleta. Cada año de soporte para la sonda es un recurso que no se destina a otras misiones. Esto no es una crítica al centro, es una decisión de gestión real que se está tomando. Y esta decisión determinará exactamente cuándo se cerrará esta ventana al vacío galáctico. Un último detalle. A bordo de la sonda 1 viaja el disco de oro. Fue diseñado por la Comisión de Serrano y Durán. Un disco de cobre bañado en oro. Saludos en 55 idiomas. Sonidos de la tierra, lluvia, viento, animales, música, imágenes y las instrucciones para su reproducción. El tiempo estimado para que la sonda se acerque a la estrella más próxima, unos 40.000 años. Para entonces, es muy probable que ninguna de las civilizaciones que grabaron los saludos exista en una forma que sus autores pudieran reconocer. El disco no viaja porque alguien espere que sea encontrado. Viaja porque fue una elección simbólica. Lanzar algo con un mensaje, no solo un instrumento. La sonda 1 es el único objeto que es a la vez un instrumento científico, un artefacto histórico y un gesto simbólico de una civilización, lanzado hacia el vacío. Cuando enmudezca, sus 3 roles desaparecerán al mismo tiempo. Resumen completo. 5 de septiembre de 1977. Titán 3E. La maniobra gravitacional de Flores. 46 años de vuelo. Finales de 2023. Datos sin sentido. Un chip dañado en el FDS. 22 de abril de 2024. Comunicación restablecida. El código, reubicado en otras secciones de la memoria. La sonda 1 vuelve a funcionar. 4 instrumentos. Unos 4 vatios. 24.000 millones de kilómetros. El centro lo dice sin rodeos. No saben qué más puede estar dañado. Y esta es la pregunta abierta que nos deja esta historia. Los ingenieros repararon una nave de 1977 a 24.000 millones de kilómetros de distancia, con planos en papel, con un retardo de 45 horas, en 5 meses, sin posibilidad de acceder a ella físicamente para inspeccionarla. Cuando la sonda enmudezca para siempre, ¿qué perderemos exactamente? Los datos sobre el medio interestelar que no podremos obtener de ninguna otra forma. O algo más difícil de medir. El último testimonio vivo de que somos capaces de lanzar algo nuestro más allá del dominio del Sol y mantener el contacto. Esa decisión, seguir invirtiendo o no, se está tomando ahora mismo. En documentos presupuestarios, con cifras concretas, por personas concretas. Sus nombres son de dominio público, a diferencia del nombre del portavoz anónimo de la agencia china del video anterior. Esto, por sí solo, ya dice algo sobre las diferentes prácticas de las distintas agencias. Otro ángulo. ¿Cómo está organizado el equipo actual de la sonda? Cuando la sonda 1 se topó con el problema del FDS a finales de 2023, en el centro tuvieron que hacer algo que no había sido necesario en muchos años.
desentrañar la arquitectura de un sistema creado hace casi medio siglo. Algunos de los ingenieros que participaron en el diseño fueron contratados como consultores, Jubilados a los que se les pidió que refrescaran la memoria. No es algo raro en las naves espaciales de larga duración. Cuando la Cassini finalizó su misión en Coronado en 2017, el equipo también recurrió a personas que habían trabajado en el proyecto en los años 80. El conocimiento reside en las personas. La documentación no siempre está al día. Para la sonda, la cuestión es más crítica. Cuando se vaya el último ingeniero que trabajó personalmente con sus sistemas en los años 70, una parte del conocimiento sobre su funcionamiento exacto se irá con él. Esta es una de las razones por las que el centro invierte en la digitalización de la documentación. Lentamente, de forma retrospectiva, no siempre de manera completa. Los datos concretos que la sonda 1 está recopilando ahora mismo. Magnetómetro, MAG. Registra la intensidad y dirección del campo magnético en el medio interestelar. Tras cruzar la frontera solar, el campo cambió de orientación y se volvió mucho más ordenado, lo que coincide con las predicciones para el campo magnético galáctico. Instrumento de partículas cargadas de baja energía, LECP. Registra los flujos de protones y electrones de diferentes energías. Más allá de la frontera solar, se observa un drástico aumento de los rayos cósmicos galácticos y la desaparición casi total de las partículas del viento solar. Sistema de rayos cósmicos, CRS. Rayos cósmicos de alta energía. Las mediciones han confirmado que la intensidad de los rayos cósmicos galácticos más allá de la frontera solar es entre un 60 y un 70% mayor que dentro de la burbuja solar. Instrumento de ondas de plasma, PWS. Detecta las oscilaciones del plasma. Fue precisamente con este instrumento con el que se confirmó el cruce de la frontera solar en 2012. Sigue en funcionamiento. Cada uno de estos instrumentos proporciona datos que no se pueden obtener en ningún otro lugar. No hay ninguna otra misión, ningún otro instrumento, en el vacío galáctico. Sobre lo que ocurrirá con las propias sondas después del silencio. La sonda 1 volará para siempre, o casi para siempre. En el vacío galáctico no hay nada que la detenga. No hay planetas, no hay nubes densas. La densidad de la materia es de aproximadamente una partícula por centímetro cúbico. La deceleración es insignificante. Dentro de 40.000 años, según los cálculos, la sonda pasará relativamente cerca de la estrella Próxima 88 en la constelación del Navegante. Relativamente significa a unos 1,6 años luz. No pasará de largo, no entrará en órbita, simplemente estará más cerca de ella que ahora del Sol. Dentro de millones de años, orbitará la galaxia junto con las demás estrellas. Sin combustible, sin comunicación, sin tripulación, como un objeto galáctico más. El disco de oro sobrevivirá a la sonda. Si dentro de 1.000 millones de años alguien lo encuentra, en él estará grabado el sonido de la lluvia, Bach, un saludo en suajili y las instrucciones para su reproducción. Y lo último que hay que decir sobre los años 2023 a 2024 en concreto. La historia del FDS no recibió tanta atención mediática como, por ejemplo, los primeros datos del web o el aterrizaje en Marte. La sonda ya no es nueva, es vieja. Para el ciclo de noticias, han arreglado una cosa vieja, es menos atractivo que han encontrado algo nuevo. Y lo último que hay que decir sobre los años 2023 a 2024 en concreto. La historia del FDS no recibió tanta atención mediática como, por ejemplo, los primeros datos del web o un amartizaje. La sonda ya no es nueva, es vieja. Para el ciclo de noticias, han arreglado algo viejo, es menos atractivo que han encontrado algo nuevo. Pero desde el punto de vista del desafío de ingeniería, es una de las reparaciones más complejas en la historia de la astronáutica. La distancia, el retardo, La arquitectura de los años 70, la documentación limitada, un equipo sin testigos vivos del ensamblaje. Lo lograron. Son datos, no un misterio, no una verdad oculta, simplemente un logro de la ingeniería que no encaja en el molde de la sensación mediática, y por eso permanece en la periferia.
Hay que leer el original, los informes técnicos del centro, no los resúmenes de los noticieros. Allí está escrito de otra manera. Y para terminar, un hecho que rara vez se menciona en los artículos sobre la sonda. En 1977, cuando ambas sondas fueron lanzadas, la edad media de un ingeniero del centro era de unos 27 años. Era un equipo joven, trabajando con la tecnología punta de su época. Susana Delgado, la actual directora del proyecto, se unió a la misión de la sonda en 1984, 7 años después del lanzamiento. Lleva 40 años trabajando en ella. Lina Espinosa, científica del proyecto, trabaja con los datos de la sonda desde 1977. Durante 47 años. Es una continuidad difícil de sobreestimar. El conocimiento sobre el comportamiento exacto de estas naves, acumulado durante décadas, reside en la mente de personas concretas. Una parte está documentada, otra, no. Cuando estas personas se jubilen o mueran, una parte de la comprensión sobre las sondas se irá con ellas. Irreversiblemente. Ya está ocurriendo. Lentamente. Un hecho fundamental que hay que tener presente. Cuando el centro envía un comando a la sonda 1, no saben si llegará o si funcionará. Lo averiguan 45 horas después. Cuando la sonda transmite datos, el centro los recibe 22,5 horas más tarde. Para entonces, la situación a bordo ya ha cambiado. Es una gestión mediante observación diferida. Ningún control en tiempo real. Solo enviar un comando, esperar, analizar, enviar el siguiente. Y a pesar de todo, la nave funciona. 47 años, 24.000 millones de kilómetros. Se averió un chip y lo repararon. En 5 meses, a través de ciclos de 45 horas, usando los planos de los años 70. Es un logro de la ingeniería que merece tanta atención como cualquier descubrimiento del manto. Hay que leer el original. Y un detalle sobre el FDS, el sistema que se averió, que conviene entender con más precisión. El Flight Data System no es simplemente un ordenador. Es un procesador especializado, diseñado para una única tarea: recopilar los datos de todos los instrumentos científicos y sensores de telemetría y formatearlos para su transmisión por la antena de radio. La arquitectura del FDS fue diseñada con redundancia. A bordo de la sonda hay 3 ordenadores que funcionan en paralelo. Se asumió que si uno fallaba, los otros tomarían el relevo. Esa redundancia ha funcionado en repetidas ocasiones a lo largo de 47 años. Pero el daño en un chip de memoria es otro tipo de fallo. No es el fallo de un procesador que simplemente se puede apagar. Es un daño en el almacenamiento de datos, en una sección concreta que aloja parte del código del software. El procesador funciona, pero cuando accede a la sección dañada, recibe datos incorrectos. El centro barajó varios escenarios antes de identificar este en concreto. El patrón que transmitía la nave podía deberse a varias causas distintas. Diagnosticar mediante ciclos de 45 horas significa una hipótesis cada 2 días. En 5 meses, unas 70 hipótesis, 70 comprobaciones, 70 esperas por un resultado, 70 intentos. Uno funcionó. Resumen final. Finales de 2023 a abril de 2024. Un chip de memoria del FDS dañado. 5 meses de diagnóstico. Un retardo de 45 horas por ciclo. El código, reubicado. La comunicación, restablecida el 22 de abril de 2024. El centro lo dice abiertamente. No saben qué más puede estar dañado. La sonda 1 sigue funcionando. 4 instrumentos. Unos 4 vatios. Cese de operaciones estimado, entre 2025 y 2030. Después, un vuelo eterno. Sin datos. Con el disco de oro a bordo. Cuando enmudezca, no tendremos ni un solo instrumento en el vacío galáctico. La siguiente candidata, la Nuevos Horizontes, no alcanzará la frontera solar antes de 2038 a 2040. Es una situación concreta. No un misterio. No una conspiración.
Son limitaciones de ingeniería y decisiones presupuestarias. Detrás de estas decisiones están los responsables del presupuesto, con nombres y apellidos. A diferencia de otras historias en esta serie. Próximo video. La EEI se retira en 2030. 3 reemplazos comerciales. Ninguno con financiación completa. El desfase. De 415 millones a entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Quien lo cubrirá es una incógnita.